Muy buenas tardes, bienvenidos. La Fiscalía imputó por 6 delitos a los 3 policías involucrados en este caso de secuestro y extorsión, con una expectativa de pena de los 6 delitos de más de 20 años. Ya están recluidos con prisión preventiva. Vamos a hablar contigo sobre la denuncia que hiciste. ¿Es cierto que te habrían sacado 50 millones en tu denuncia? Ella tiene 2 causas: estafa y también uso indebido de documento de identidad y producción de documentos no auténticos. Existía una orden de captura en contra de esta persona y fueron a ejecutar esto, ¿verdad? A ejecutar la orden, una orden de detención, pero que la estaban utilizando para extorsionar, ¿verdad? Personas con esta situación por lo general son víctimas del sistema. Al tener, por ejemplo, orden de captura, se presume no van a acercarse luego a hacer ningún tipo de denuncias. Todo el hecho queda así dentro de la impunidad. Hoy se cumplen 5 meses del secuestro del ex vicepresidente de la República, el señor Óscar Dennis. Hoy sus hijas realizaron una conferencia de prensa y hablaron de corrupción e indiferencia. Hace 150 días venimos pidiendo al gobierno acciones básicas. A hoy solo excusas. Falta de presupuesto. Pero vemos que no faltan recursos cuando se hacen pasarelas de millones de dólares y otras cosas más. La lentitud y la burocracia con la que se manejan nos demuestra claramente que el tema de la seguridad no es prioridad. Las prioridades de un Estado se ven reflejadas en su presupuesto. Vemos y se ve que las prioridades lastimosamente son otras. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el fútbol ya está de vuelta con menos equipos en Primera División. Arranca el Apertura 2021. ¿Cómo están? Y también vamos a hablar de este tema sumamente emotivo. En el día que cumple 2 años y cumpliéndose el plazo máximo para recibir el medicamento más caro del mundo, Zoe Valentina está a instantes, a minutos de que se le aplique el Zolgensma, este medicamento al que pudo acceder gracias a un programa de beneficencia. Noticias destacadas tienen que ver justamente con la imputación presentada por la Fiscalía, por cierto, bastante fuerte, y la decisión del juzgado de ordenar la prisión de los 3 policías vinculados en este caso de la Brigada San Lorenzo, Judith. Sí, Carlos, y podemos decir que entre las imputaciones más fuertes está la de privación ilegítima de libertad, que tiene una alta expectativa de pena que se le atribuye también a estos uniformados de la Brigada Central tras esta denuncia que dimos a conocer ayer a través de nuestro medio de comunicación. Hoy le dimos el seguimiento a este caso que en principio se manejó de manera muy hermética, al menos en cuanto a la denuncia se refiere. Llamó la atención porque directamente esta denuncia se hizo en las oficinas del Ministerio del Interior y de allí direccionaron a la Fiscalía para que se pueda investigar y finalmente recayó en la unidad del fiscal Federico Delfino. A estas alturas ya estamos hablando de la detención, imputación y prisión preventiva
de 3 uniformados investigadores de la Brigada Central y también, por otra parte, la detención de Mirta Isabel Torres Alfonso, de 50 años, la mujer que su nombre saltó ayer como la denunciante de estos policías, pero que en principio no se sabía nada de ella. Eso es también lo que nos preguntábamos, ¿dónde estaba la denunciante? Más aún, con flor de antecedentes y órdenes de captura, ella pudo ingresar a las oficinas del Ministerio del Interior y salir nuevamente con tranquilidad sin que se hayan percatado de esa situación. Es por eso que hoy le dimos seguimiento a este caso. Fuimos hasta la Fiscalía de Ñemby porque una vez detenida Mirta, ella hoy fue presentada a la Fiscalía, pero con respecto a las órdenes de capturas que ella posee, de estafa, apropiación y reducción. Una de esas causas las tiene el fiscal Osmar Segovia, donde finalmente ella hoy fue presentada para prestar declaración, y este fue el momento de su llegada. Por supuesto que intentamos hablar con ella con respecto a su denuncia en contra de estos policías por la supuesta extorsión, y esta fue la respuesta de ella. Vamos a hablar contigo sobre la denuncia que hiciste. Usted privada tu libertad. ¿No querés hablar? ¿Es cierto que te habrían sacado 50 millones en tu denuncia? Bueno, como lo pudieron ver ustedes, corrió de nuestro equipo periodístico y se encerró en el baño masculino. Exactamente, y precisamente esos antecedentes que ella cargaba encima fue lo que propició y facilitó su detención y el apriete posterior por parte de la policía, porque acá es, no, si no colaboras, entre comillas, te vas a la cárcel. Exacto. Tu libertad cuesta tanto. Más o menos por ahí vino el apriete. Bueno, y ayer las aristas que resultaban desconocidas todavía en este horario, hoy se disiparon un poco más con la versión oficial por parte del ministro del Interior, así como también por parte del fiscal Federico Delfino, dándonos más detalles sobre los elementos que ellos tienen en su poder y que sostienen estas graves y pesadas imputaciones en contra de estos policías. Hacía referencia que ella ingresó, salió del Ministerio del Interior y el ministro del Interior fue claro al respecto, decía, no, ella estaba en papel de víctima en ese momento. Sí. Porque había una fuerte acusación contra policías, incluso la amenaza de muerte de por medio, entonces en ese momento era víctima. Sí. Y ahora ya es justamente detenida y presa por causas pendientes que tiene con la justicia. Exactamente. Hoy, por ese motivo, buscamos al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, para conocer un poco la percepción de la cartera estatal con respecto a estos tipos de denuncias que normalmente son realizadas en la Fiscalía o comisarías, pero que esta vez se encaminó directamente hasta el Ministerio del Interior. ¿Cómo ellos lo toman y cómo es que ellos actuaron en ese momento? Nos dio también información certera sobre lo que pasó con la mujer luego que salió de allí. Nos aseguró Yucio que ella ya estaba resguardada, ella no salió en ningún momento de la mira de los investigadores y posteriormente a la tarde ya se presentó por las causas que tiene en su contra. Y por otra parte también, esto que ya lo decíamos ayer y que especulábamos, Carlos, acerca de la posibilidad que sea una práctica constante de la policía, no vamos a generalizar, pero que utilicen los antecedentes y órdenes de capturas y situaciones procesales de los detenidos para estos tipos de aprietes. Para recaudar. Así es. Entonces, en ese sentido, él apunta que es positivo estos tipos de denuncias por parte de personas que están en falta con la justicia. Escuchemos lo que decía hoy en entrevista con nuestro medio el ministro del Interior. Personas con esta situación por lo general son víctimas del sistema, ¿verdad? Es decir, son las víctimas perfectas porque al tener, por ejemplo, orden de captura, se presume no van a acercarse luego a hacer ningún tipo de denuncias, ¿verdad? Todo el hecho queda así dentro de la impunidad. Yo creo que esta señora vino acá también porque en su momento los supuestos policías le dijeron que el dinero era para el ministro del Interior, ¿verdad? Y vinieron acá. Acá hicieron su denuncia, pero más allá de lo que probablemente sepa a partir de entregarle ya a la persona detenida, no estoy manejando en detalles, pero... Allá de las palabras, ¿arrimó alguna evidencia aquí también? No, acá no, pero presumo de que, hizo referencia a documentos que dejó en la comisaría,
lugares en donde fue detenida, que estaba cerca de cámaras. Ella recibió, y si mal le estoy recordando, al momento en que estaba acá, a través de otra persona, un mensaje en donde le decían de que le querían devolver el dinero, pero que si no hacía la denuncia. Un mensaje supuestamente. No, a través de un mensaje de una tercera persona que está sentada en la denuncia y el fiscal ya lo sabe, ¿verdad? Pero esta misma persona también le decía de que si hacía la denuncia, la mataría. En este caso, yo creo que la respuesta que está dando la policía es pertinente, es oportuna, ya que actuó inmediatamente, ¿verdad? Y eso genera confianza. Yo creo que esto no va a terminar, tenemos que ser sinceros, no va a ser la última vez, pero en la medida en que nosotros respondamos, en este caso la policía, ¿verdad?, responda inmediatamente y no quede o no caiga en saco roto la denuncia, el ciudadano se va a animar a hacer sus denuncias. Bueno, Carlos, decía el ministro también en esta entrevista que supuestamente cuando ella estaba en las oficinas del Ministerio del Interior habría recibido una amenaza por parte de una tercera persona pidiéndole que retire la denuncia, que se le iba a devolver el dinero, o de lo contrario, si es que ella insistía en seguir con esto, probablemente incluso atenten contra su vida. ¿Hay algo que podemos agregar? ¿Tenemos información a nivel? Por 10 días, los varones, el subcomisario y el oficial van a estar en judiciales. Por 10 días. Y la mujer en comisaría 2, que viene a ser la comisaría para la detención preventiva de mujeres. Me dicen que, porque le escuchamos al ministro del Interior diciendo que la señora, la víctima, en este caso, hizo la denuncia en el Ministerio del Interior. Y me dicen que hay un acta donde firma ella un garabato y consigna un número de cédula de identidad perteneciente a una persona que tendría 107 años de edad. Y que ingresó al Ministerio del Interior presentando cédula perteneciente a otra persona. Bueno, ahí es llamativo porque hoy le consultábamos al ministro si ellos estaban al tanto de los antecedentes. Esta señora mencionaba que sí. Que sí. Que sí sabían de sus antecedentes y órdenes de captura, y que incluso después que ella salió de las oficinas la tenían resguardada, o sea que ya estaba bajo el poder de la policía. Entonces habría que aclarar bien esa situación. ¿Y a qué acta se refieren, Aníbal? ¿A qué tipo de acta? A la denuncia que ella hace ahí en el ministerio como... Contra la policía. O sea que ella no habría firmado como Mirta, supuestamente. No firmó como Mirta. Bueno, ella llegó al Ministerio del Interior, cuál es su situación, y alguien tomó nota, labró un acta, y luego ella firmó ante un policía, me imagino, y consignó cédula de identidad perteneciente, dicen, a una persona de 107 años. Bueno, habría que corroborar eso después, nuevamente entonces con el ministro, si tiene más información precisa con respecto a esto, ya que hoy nos decía que él estaba al tanto, o al menos ellos, de los antecedentes y órdenes de captura de esta mujer, y que pese a todo eso no podían dejar de considerarla como víctima, teniendo en cuenta que es precisamente el objetivo perfecto para estos tipos de aprietes. Pero el fiscal Delfino fue muy claro también, creo que fue bastante minucioso al explicar los detalles de este caso, que tienen 6 meses para investigar y están tratando de armar el rompecabezas, itinerario, cámaras, situaciones muy llamativas que tienen que ver del por qué no había cámaras en la brigada, donde sí habían, la consignación de la denuncia de la detención de la pareja, pero no de ella, pero hay imágenes donde se le detiene a los dos, situaciones muy raras. Así que escuché la entrevista telefónica, tengo entendido que estaban haciendo en 9N contigo. Muy importante lo que decía, porque nuestra pregunta desde un principio es ¿en qué elementos se está basando la Fiscalía para sostener estas imputaciones? ¿Tienen elementos suficientes? Y escuchaba en la entrevista con el fiscal Federico Delfino que sí, efectivamente, porque aparentemente estamos hablando de un recorrido tras la detención, y esto lo estarían respaldando con imágenes de circuitos cerrados, los lugares donde estuvieron reteniendo ya a esta persona en un vehículo, aparentemente. Y la pareja, tanto ella como su pareja sentimental, estuvieron en la brigada, pero en la denuncia de que ellos hacen constar ahí solamente aparece el nombre de él. En el acta de procedimiento. En el acta de procedimiento.
Y no la de pareja ella, de Mirta. porque si aparece Sí. de ella, Sí. obviamente va a saltar que tiene problemas judiciales. Exacto. Entonces prepararon bastante bien, fueron muy minuciosos también, ¿eh? Así es, incluso porque ahora la brigada ya no cuenta con cámaras, había sido. Pero tenía hasta hace Tenía, poco. hasta hace poco por qué? contaba con cámaras de seguridad. ¿Por qué? Y por seguridad. Desde claro. la entrada de Me estás recepción, hablando porque con nos tocó, ironía, ¿verdad? Obviamente. nos tocó varias veces ir a hacer coberturas en el Sí. sitio y desde recuerdo el que tenían, ingreso sí. contaban con monitoreo. Hasta incluso en el sector del calabozo para poder Controlar a los presos. controlar, teniendo en cuenta que normalmente tenía una importante cantidad de detenidos. Bueno, vamos a repasar entonces la entrevista que se da hoy a través de C9N en contacto telefónico con el fiscal Federico Delfino sobre lo que tienen en cuanto a evidencias en contra de estos uniformados. ¿Tenés todos los elementos, las evidencias que sustenten esta imputación, doctor? Y eso es la sospecha inicial que tenemos como para poder plantear esa imputación que se ha hecho, ¿verdad? Pero ya estamos teniendo suficientes elementos que nos dan la convicción de lo que presentamos, ¿verdad? Esta persona que había sido detenida habló de una suma de 50 millones. ¿Se ajusta eso a lo que se planteó en la denuncia hecha por la mujer, doctor? Se ajusta conforme a los testimonios de las víctimas y otros elementos que estamos colectando por parte que nos hacen llegar también los investigadores. Incluso se le comunicó de que devolverían la plata si no hacían la denuncia, pero que también si la hacían, corría la posibilidad de que terminen eliminándola. Sí, tenemos esa información, es la misma información que estamos manejando, ¿verdad? Y Es una información muy sensible, ¿verdad? Pero claro. Es la información que como director de la investigación y los investigadores están manejando. Conforme lo que nosotros hemos colectado hasta el día de hoy, ¿verdad? Estas 3 personas fueron las que abordaron a la señora Mirta con su pareja frente a una escribanía. Existía una orden de captura en contra de esta persona y fueron a ejecutar esto, ¿verdad? A ejecutar la orden, una orden de detención, pero que la estaban utilizando para extorsionar, ¿verdad? Solamente se dejó constancia de la detención de la persona de sexo masculino, no así de la señora. Ya. Porque justamente eso Iba a saltar. nos hace pensar de que si constaba el nombre de la mujer, evidentemente ellos tendrían que haber comunicado a la fiscalía o al juez que dictó la orden, ¿verdad? Cosa que no realizaron. Bueno, y es por ese motivo que ayer se incautó el libro de novedades, el libro de actuación policial también, así como el registro de los vehículos que fueron utilizados en la jornada. Sin embargo, recordemos que se incautó el vehículo particular del subcomisario porque sería el utilizado aparentemente para este procedimiento. Porque en principio pensamos que la pareja, el subcomisario como su oficial, sí, que son parejas sentimentales, Sí. fueron los únicos responsables. No, me dice el fiscal, no, estaban los 3 en el auto. El oficial ayudante también. Sí, divisó, le consulté, pero ellos, una cuestión fortuita, lo más probable es que ya sabían quién era. Ah, mira, ya está, los policías saben quién es quién en el mundo delictivo. Ah, fíjate, le cayeron encima, está detenido, está, y ahí empezó toda la trama. Pero supuestamente hicieron figurar que la única aprehensión que se dio fue la de la pareja sentimental de Mirta, la denunciante, Sí. El joven de 25 años. Esto es al menos lo que se hizo llegar y que es la versión que aparentemente se sostiene ante el Ministerio Público. Por cierto, repasar por último nada más las figuras penales por las cuales fueron imputados estos uniformados para recordar con la teleaudiencia: privación ilegítima de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario. Estamos hablando de una expectativa, si sumamos, vemos, 20, de más de 22 20 años. 22 aproximadamente. 20, 22 años. Sí. Si logra la Fiscalía sustentar y con evidencias presentar la causa como tal, como la imputación. Así es. Bueno, evidentemente, Carlos, este tema va a tener cola todavía, como se dice. Así que vamos a ver qué es Bueno, lo y que sirva queda en los próximos días. que sirva también para el resto de la policía que habitualmente se dedican a esto. No todos, obviamente, pero sí hay un grupo, la fruta podrida dentro de la canasta, y no es el único caso. Rápidamente, y se me termina el tiempo,
el de Torín. la zona de Torín, Sí. el caso de aquella joven que, ¿se acuerdan? Empresaria, jovencita que le pusieron en la camioneta. Tania Villalba. Tania Villalba. El El de caso del ocurrió. joven que hace Sí. poco denunció también Lo que de le estaban Fernando, plantando. de Fernando, de la sí. Mora. Sí. Historias hay como para Los que saltan al sospechar. tapete, porque después los otros que quedan así... Por los- eso, sí. que le sirva al resto de los policías. Gente, ajustense, respeten el uniforme y sean protectores de la ciudadanía. Y que la ciudadanía no termine temiendo a su policía cuando lo vea en la calle a altas horas de la noche. Totalmente. Bueno, eso es todo lo que se tiene con respecto a eso. De momento vamos a seguir acompañando el caso, Carlos. Así es. Gracias, Judith. A ustedes. Buenas noches. Y recuerdan ustedes que en el populoso barrio Ricardo Brugada falleció una abuela junto con sus 2 nietos a consecuencia del deslave de la caída del muro sobre la casa de estas personas, y 2 nietos más quedaron con graves secuelas, heridos por supuesto, estaban internados o siguen internados en el Hospital del Trauma, y vamos a conocer un poquito más detalles de la situación, del estado médico de estos pequeños. Alexis Aveiro estuvo indagando acerca del estado de salud de estos chiquitos. Hola Alexis, buenas tardes. Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, saludo a vos y a los televidentes. La tragedia se apoderó este fin de semana del barrio La Chacarita cuando 3 personas fallecían bajo las tierras luego de que se diera un muro y prácticamente toda la vivienda cayera encima de ellos. Como consecuencia 3 personas fallecieron. Hablamos de doña Sara Carolina Jiménez Riveros, la pequeña Samia de 8 años y el pequeño Tadeo de tan solo 6. Otros 2 resultaron heridos y fueron derivados al Hospital del Trauma. La menor de 12 años presenta una leve mejoría dentro de la gravedad de su caso, pues ella sufrió un traumatismo a la altura del tórax y también un traumatismo craneal según el diagnóstico médico. Ya salió del coma inducido, sin embargo, hasta ahora su estado sigue siendo delicado. No es auspicioso el pronóstico del menor, teniendo en cuenta que el traumatismo severo en el cráneo le produce coágulos que se están expandiendo por el cerebro y por eso el tratamiento se hace intensivo. O sea, una situación bastante particular en torno a todo esto, pues la familia, a pesar del dolor, ahora debe enfrentarse a todo lo que guarda relación con los gastos médicos y clínicos y el de subsistencia a lo largo de tantos días del Hospital del Trauma. Ya han gastado cerca de 8 millones aproximadamente. Si es que no están insistiendo en el sentido de solicitar ayuda a la ciudadanía, de hecho, no están ajenos a ellos, por sobre todo solicitan que las autoridades correspondientes primeramente intenten acercarse a ellos a fin de que finalmente puedan solventar algunos de estos gastos y buscar una solución definitiva al problema de su vivienda, teniendo en cuenta que el lugar ya se volvió mucho más peligroso e inhóspito. Conversábamos con Jenny Prieto, una de las hijas de la fallecida, tía también de los pequeños que fallecieron y quien permanece en el Hospital del Trauma siguiendo muy de cerca el estado de salud de estos pequeños. Los compañeros de trabajo y compañeros de la facultad, mi madre, fueron los únicos, y los vecinos que se solidarizaron con nosotros y estuvieron con nosotros siempre preguntando cómo están y tal. Inclusive hicieron una colecta para ayudarnos un poquito. Pero, ¿y las autoridades dónde están? Que son 3 muertes, son 3 fallecidos, 2 menores de edad que están mal aquí en el hospital ahora y no se aparecieron hasta ahora. Yo lo único que pido es que a ver si las autoridades, el presidente o lo del Ministerio de Salud Pública, a ver si pueden venir aquí y poder ellos pagarnos por lo menos lo que es los gastos médicos y farmacéuticos de mis hermanos, de mi hermana y mi sobrino ahora. Pues ya gastamos más de 7 millones. Y nos quedamos en la ruina, sin casa, sin nada. El lodo, el barro llevó todo, la casa se desboronó todo. No tenemos nada. Y hasta ahora nadie vino a preguntar si necesitábamos o no. Nadie vino a preguntarnos a ver si pueden aportar algo o no. A no ser la MUP, que fueron los únicos que vinieron y por lo menos le dieron un sitio a mi familia para quedarse, que es en
donde está el ferrocarril, ¿verdad? Que le dieron una casa de container y nos trajeron colchones, pero luego el resto, nada. Inclusive mi mamá, nosotros estamos alquilando donde le metimos a mi mamá y a mi sobrinito y eso. En el cementerio del sur. En el cementerio del sur, estamos alquilando, no tenemos un sitio donde ponerle. Y necesitamos a ver si por lo menos, yo pido al intendente que nos dé por lo menos un, ¿cómo se dice? Un lugar, un panteón. Un lugar, un panteón, porque no es uno, son 3. Por lo menos un panteón que le diera, que nos diera, que nos ayudaran con eso. Y que por lo menos eso, que nos ayudaran con lo del panteón de mi mamá, porque no tenemos dinero. Una situación muy difícil por la cual está atravesando una familia, porque hasta ahora ni siquiera han podido llorar del todo y desahogarse en base a la pérdida de 3 de sus integrantes. El desarraigo, por sobre todo, teniendo en cuenta que están viviendo en condiciones infrahumanas, en hacinamiento y con la superpoblación que conlleva pasar los días en un albergue que se encuentra también siempre la Chacarita al costado del ferrocarril. En tal sentido, reiteramos, solicitan la intervención de las autoridades a fin de que puedan sobrellevar al menos la situación económica por la cual están atravesando. Y es una historia repetida, Alexis, porque ayer nomás estábamos hablando y mostrando imágenes de una persona que clamaba medicamentos justamente en un hospital público, y aquí también la misma historia. En el Hospital del Trauma decía, estamos adeudando aproximadamente ya 7 millones de guaraníes en medicamentos. Yo recuerdo inclusive, Aníbal, que en otras administraciones el paciente prácticamente en el Hospital del Trauma no gastaba absolutamente nada porque todos los gastos eran cubiertos, pero ahora llamativamente se da particularmente esta situación de que los familiares deben salir a las farmacias a conseguir fármacos, valga la redundancia, para el tratamiento de pacientes que se encuentran muy graves. Además de eso, también mencionaba ella que deben pagar las tomas de radiografía y otros estudios muy específicos que son realizados prácticamente de manera diaria a fin de determinar, por ejemplo, el avance de los coágulos en el cerebro del chico, analizar el tórax y también el cráneo de la niña, que su estado sigue siendo grave, pero sin embargo al menos ya salió del coma inducido. Bueno, Alexis, muchísimas gracias, y a ver qué tipo de ayuda, qué tipo de asistencia reciben de parte de nuestras autoridades, porque evidentemente, así como estabas comentando, los pequeños van a seguir todavía por un par de días, por un par de semanas más ahí internados, y van a requerir todavía de medicamentos, y esto va a implicar todavía más gastos para sus familiares. Claro, y esperemos que si salen de esta también hay otro proceso más adelante que va a ser el de la rehabilitación. Exactamente, sí señor. Gracias, Alexis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, rehabilitación y por supuesto también lo que decía la tía, la necesidad de contar nuevamente con un pedazo de tierra y una casa que lastimosamente la perdieron a consecuencia de la intensa lluvia. Son las 19:28 y ya tenemos el reporte de la fecha del Ministerio de Salud con respecto al COVID-19. 5 de febrero se procesaron 3.569 muestras, 867 positivos, todos son casos comunitarios. Recordemos que el promedio de positivos por día en este momento es de 720. El informe de hoy señala, lamentamos informar 12 fallecidos y con esto el total llega a 2.791. 748 internados, 233 están en terapia intensiva, 821 recuperados, sumando así 112.488. Total de confirmados, 136.890. Ahora bien, vamos a ver la franja etaria de las personas fallecidas en el reporte de hoy. 3 personas, digo bien, de 40 a 60 años y 9 personas de más de 60 años. Respecto a las zonas de procedencia, dice este reporte, vamos a ver qué dice en el último tuit. Estamos hablando de Asunción Central, el departamento de Concepción, Paraguarí, Alto Paraná y también Guairá. Repetimos, el informe de hoy del Ministerio de Salud habla de la cantidad de 867 nuevos positivos y 12 fallecidos. Vamos a dar seguimiento al caso del presidente de la República, porque hoy nuevamente habló María Abdo Benítez y se refirió a lo ocurrido ayer en el departamento de Guairá.
El presidente habló de manipulación, un malentendido y sobre todo de mucha maldad en la difusión de sus expresiones. Con relación, presidente, a lo que pasó ayer, el tema de Villarrica, ¿qué nos puede comentar el presidente? Porque se armó mucha polémica por ese tema. Una gran manipulación, con mucha maldad, ¿verdad? Estaba Nino Siliero, el periodista. Yo le dije a Nino me dijo, allá hay un señor que necesita hablar, y yo me refería a él. Le dije, apreciado Nino, no hay problema, señor David médico, le dije, ¿verdad? Le dije, pero a Nino le dije eso, ¿verdad? Que es mi amigo hace tiempo, le dije, pero no hay problema, si hace falta a mi costo todo, y se solucionó ahí. Y obviamente se sacó una parte, se inventó que yo le dije al señor, yo no le hablé al señor, yo le dije a Nino que me habló ahí. Y bueno, una enorme manipulación, duele, pero estamos ya acostumbrados, hay que seguir trabajando. Bueno, más allá de lo señalado ayer por el presidente, obviamente el tema desnudó un tema bastante preocupante. Estamos hablando del desabastecimiento de los medicamentos principalmente para terapia intensiva y otros que en este momento se encuentran en faltante en el tema del stock. Sinfarma hoy se pronunció al respecto y confirmó que existe un faltante muy importante, principalmente porque no hay materia prima para que los laboratorios puedan seguir elaborando estos medicamentos de alta demanda, no solo en Paraguay, sino a nivel mundial. La realidad es que el midazolam es uno de los fármacos que a nivel mundial están teniendo restricciones por parte de los países productores. Hay que recordar que en el caso de Paraguay hay 3 empresas que fabrican el midazolam partiendo de materia prima y hay otras 2 que importan producto terminado. Desde el inicio de la pandemia, varios países de Europa han restringido la exportación de todo lo que tenga que ver con el COVID, incluyendo materia prima y medicamentos, y eso se sigue manteniendo. Es más, nosotros hemos recibido de algunos asociados de Sinfarma que en esta semana Brasil ha vuelto a rechazar la exportación de materia prima de midazolam para fabricar en Paraguay por la situación crítica con la cual está atravesando Brasil por el COVID en este momento. O sea, no hay importación de materia prima disponible desde los productores internacionales. En relación a lo que se encuentra en las farmacias, y debe ser un pequeño lote, hay que recordar que en Europa, entre septiembre y noviembre, hubo un pequeño acto de normalización con lo cual permitió que se pueda recibir una pequeña importación de productos, y eso se elaboró y alguna parte fue al ministerio, gran parte realmente, y algún saldo en algunas farmacias. Pero el ministerio en este momento no tiene disponibilidad porque los productores no están proveyendo por este problema de falta de materia prima, que según las previsiones estarían empezando a llegar las primeras partidas en la primera quincena de marzo. Los asociados a Sinfarma han mencionado de que mediados o finales de marzo empiezan a recibir materia prima, empiezan a elaborar, así que calculamos que para mitad de abril estaría normalizado. Mientras tanto, el ministerio va a tener que seguir recurriendo a medicación alternativa. Ansiolíticos y relajantes musculares principalmente son los que están en falta en este momento para los pacientes que requieren terapia intensiva y además un tratamiento especial con respecto al COVID-19. El ministro de Salud hacía referencia también a un sistema burocrático dentro de lo que se considera el proceso de compra de medicamentos, ya que las propias empresas chicanean, entre comillas, para dilatar mucho más el proceso de compra. Sin ninguna duda son los relajantes musculares y los ansiolíticos, algunos de los cuales he mencionado en este momento. Y también hemos explicado, digamos, la altísima demanda que ha aumentado en algunos casos 4 o 5 veces sobre el nivel, ni siquiera antes de la pandemia, de hace solamente 4 o 5 meses, ¿verdad? Cuando se ha dado un aumento significativo del uso de camas de terapia. Claramente la ley de contrataciones públicas está absolutamente desfasada con las necesidades que tiene salud pública. El proceso se presta a lo que sería el equivalente a chicanería en un proceso jurídico donde las protestas se hacen de manera secuencial, en muchas ocasiones son maniobras dilatorias o que usan plazos que hasta el último día de modo a poder asegurar su provisión. Lo único que hacen es enlentecer eso. Por otro lado, mucha gente
que no está en las instituciones como la nuestra, en un área tan sensible, en una situación tan complicada, no tiene el sentido de urgencia que debe tener, ni en la complejidad de lo que significan las compras en este ámbito. Así que yo particularmente creo que se impone un cambio en esta ley y estamos trabajando con algunos parlamentarios en ese sentido, e incluso adelantaría que yo sería partidario de una agencia nacional de compra independiente como existe en otros países. Bueno, esto decía el ministro buscando un poco desburocratizar el proceso de compra, que bueno, en este momento sí depende de una licitación que lleva adelante el Ministerio de Salud. Tenemos un informe que habla específicamente de cuánto cuesta un paciente en terapia intensiva, tanto para el Estado como para las propias familias que pasan por esta difícil situación en este momento, no solo por COVID, sino en general. Tenemos un cálculo que habla específicamente de que cada paciente cuesta en promedio la suma de 300 millones de guaraníes. Este es un cálculo tipo promedio que corresponde al Hospital Nacional de Itagua. Y este monto se desglosa del tiempo promedio de permanencia en terapia intensiva, que es de 20 días. Y hablando de 15 millones de guaraníes por día, por 20 días, se da como resultado este costo en promedio. 300 millones de guaraníes cuesta la internación de un paciente tipo en terapia intensiva por COVID-19. Vamos a más datos que nos hablan precisamente del costo de la terapia intensiva. Los médicos intensivistas cobran esta suma por hora de trabajo atendiendo allá a los pacientes, 95.000 guaraníes 800, mientras que los enfermeros cobran 40.000 guaraníes por hora en turnos que más o menos son en promedio de 24 horas según el llamado también. Y recordemos, no tenemos suficiente cantidad de intensivistas médicos para atender a toda la demanda de pacientes. Y también a esto hay que sumar la demanda que existe en el sector privado. Vamos a más datos que nos muestran precisamente otra situación. Todos estos elementos son los que se requieren dentro de la terapia para cada paciente. Oxígeno, líquido, gaseoso también, una innumerable cantidad de insumos que muchas veces la familia tiene que estar costeando esto, también los equipos descartables, equipos especializados biomédicos, y a esto se suman los elementos de limpieza. Uno podría decir, bueno, esto ya corresponde al hospital, pero igualmente para la limpieza del paciente se requieren de elementos muy importantes también. Ahora bien, ¿cuánto cuesta para la familia la mantención de un paciente dentro de terapia intensiva? 4 a 5 millones de guaraníes por día. Y esto solamente en los medicamentos antibióticos que varían de acuerdo a cada paciente y de acuerdo también a la evolución. Este es el promedio de costo de los pacientes, tanto para las familias y como para el Estado paraguayo en cuanto a cada paciente de terapia intensiva. ¿Saben cuánto ya gastó solamente el hospital de Itagua en cuanto a los pacientes con COVID-19? La siguiente placa nos habla de que el gasto total ya fue de 200.000 millones de guaraníes solamente para pacientes con cuadros de COVID positivos. Son más de 300, ¿cómo? En terapia intensiva solamente. Exactamente, solamente en terapia intensiva. Son más de 330 pacientes que ya pasaron por ahí desde el inicio de la pandemia hasta un conteo, hasta un cierre provisorio realizado hace pocos días para dar un aproximado de cuánto ya gastó el Estado paraguayo para dar respuesta. Estamos hablando de solamente un hospital. Aquí no se cuenta, por ejemplo, INERAM o el IPS Ingavi o los otros centros de referencia. Claro. Este monto es elevadísimo y por supuesto para las familias, además del monto, está el tema de pasar por esa angustia, por esa falta de respuestas y sobre todo por la falta de comunicación con los familiares que la están pasando sumamente mal ahí en las salas de terapia. Recordemos siempre, ¿sí? Para agregar nomás, Juan, a los datos que estás dando, hoy la doctora Yolanda González dijo que esta semana a inicios recibieron 3.500 atracurios, ampollas de atracurio, que eso es un sedante, y 10.000 midazolam, 10.000 ampollas. ¿Y por cuánto tiempo le va a servir eso? Una semana. Y decía también que necesita de la contratación de 10 médicos. Y está procurando, ya presentó al Ministerio de Salud para que le contraten otros 10 médicos para medicina interna y pueda atender a los pacientes que están
¿cómo le llaman? En los pabellones de contingencia. Y lo que va a ser una constante todavía en los próximos meses es el tema de faltante de medicamentos, porque va a seguir la alta demanda a nivel mundial, faltante de médicos porque no damos abasto para atender a la gran cantidad de pacientes que están en terapia intensiva, y la inmunidad de rebaño que va a llegar a nuestro país con la vacuna después de mucho tiempo recién de que inicie la campaña, ahora en la segunda mitad del mes de febrero. En definitiva, el tapabocas va a ser una constante durante todo este año, por lo menos, y también inicios del año 2022, y los cuidados también, hasta que por lo menos se logre bajar la cantidad de internados en los centros hospitalarios, compañeros. Bien, excelente, Juan. Gracias por este completo reporte. Vamos a cambiar de tema, porque las víctimas del asalto frustrado a un local comercial en el barrio Fátima de San Lorenzo contaron de qué manera se defendieron cuando vieron que los delincuentes ingresaron armados a ese sitio. El dueño tenía un arma, repelió a balazos, se enfrentó a tiros con estos delincuentes que fueron perseguidos por la policía y finalmente detenidos. Hasta este local comercial ubicado en el barrio Fátima de la ciudad de San Lorenzo llegaron dos delincuentes con armas de fuego en mano. Intentaron reducir a las empleadas que se encontraban en su interior y alzarse con dinero en efectivo. Pero rápidamente en ese momento sale don Alcides Franco, el dueño de casa, y empieza a disparar contra ambas personas que quedaron detenidas en compañía de una mujer que sería su cómplice. Veo que entran dos personas y quitan su arma de su cintura, ¿verdad? Los dos, y le apunta a la chica. Ahí yo agarro mi revólver y vengo salgo por aquí, vengo hasta ahí, hasta enfrente del negocio. Intento dispararle ahí, le apunto, y cuando veo que él alza su revólver, ¿no? Yo salgo de ahí y ya dispara. ¿Y la bala cae en esta parte? La bala cae adentro, porque impacta por la pared. Después, lo que sí, 3 disparos ahí adentro. Luego escuchamos nosotros los disparos, luego ellos salen, nosotros entramos acá, yo abro un poquitito y dos que se dirigen acá. Y casualmente venía una patrullera, que venía hacia allá, que es la pieza fundamental, ¿verdad? Entonces uno retrocede otra vez porque le ve a la patrullera. ¿Los delincuentes ya llegaron? ¿A dónde llegaron allá? Hasta allá. Ajá. De allá retrocede y vuelve a entrar acá. Uno de ellos. Uno de ellos, el más flaco. Uh-huh. Y el más gordito se va directo, se sube en el coche y ahí empieza la persecución con la patrullera. Un coche que le estaba esperando acá en la esquina. Ahí en la esquina a la vuelta. Estaba escondido. Estaba escondido. En ese vinieron ellos. Entonces el otro flaco entra y sale por la puerta de atrás. Sale acá y se va acá. Y ahí me mira, yo estaba allá. Y acá me dispara. ¿Desde acá? Desde acá me dispara ahí. Y luego se va hasta ahí. Y yo vengo y de ahí le disparo. Y él no le acierto, ¿verdad? Pero ahí tira su revólver y alza la mano. Y se cae en el suelo. ¿Te dijo algo en ese momento? No, no me dijo nada. Yo le dije que se quede quieto porque le iba a matar, porque me fui con mi pistola, ¿verdad? Y ahí se tiró en el suelo él. Ya, se rindió. Se rindió ahí. Y aún así tenía todavía una bala en el revólver. Aún así se rindió, no sé por qué. Sí, nos asustó demasiado mucho. ¿A quién de las dos le llegó a agarrar primero? ¿Que fue que le empujó aparentemente hacia la caja? A ella primero le empujó y después yo me quedé nomás y me dijo andate con ella, me dijo y me empujó también hacia ella. ¿Te empujó a él? Sí, y ahí ella le abrió la caja y ahí nos sentamos nosotros en el suelo. Amigo me empujó, me dijo abrime la caja y ahí le abrí la caja. Y después de eso ya como para darle dinero. Sí, y ahí agarró y echó otra vez ahí la plata. ¿Echó la plata? Sí. O sea, no llegó a llevar nada. No. Y ya después empezaron los disparos y corrieron. Sí, ahí yo me fui junto a la señora en la cocina. Por otro lado, existen audios que se pudieron conseguir de lo que era la negociación y parte de todo el plan que estaban organizando estos delincuentes. En estos audios se escucha perfectamente la manera en que planificaron todo, incluso la ayuda de esta mujer que estaba aguardándolos en el vehículo. Pego el tema de que hace prima donde botáis allá, botáis ahí en todo el tiempo. Ya, de que tu madre sabe que se deja estar como chofer, ¿sí ya? Y ahí no me la gordo
de todo en un día. Ya la camioneta, ya yupi, ya la se experimenta y ya lleva el vehículo, ya saben. Señorita puede sende gordo, me da la boca, 4 caletas. Se va a compartir la prima de la semana. Vos vas a compartir tu plata, vos vas a compartir con tus primas, no sé ni quién era. Yo lo único que no quiero es complicación, así que no se metan ni una palabra que no diga ella, porque es nosotros nomás lo que vamos a hacer trabajo. Y yo creo, no sé, porque no se queda nomás tu prima en un lugar, así que se quede y nosotros nomás nos vamos. Y si no hacemos, se cierra YP, nosotros ese tenemos que ver nomás a esos local apoya por ahí para bajarle y hacer apoyar yo ese día. Rudio ese mensaje a la prima manejando ya te llamamos, ya te llamo. Ambas funcionarias del local comercial quedaron en el interior en medio de lo que era la balacera. Varios impactos de bala quedaron dentro del local comercial cuando don Alcides intentaba defender lo que era suyo contra estos dos delincuentes. Uno de ellos que de manera muy llamativa terminó ingresando en su intento de fuga al patio de la vivienda. Y hoy se dio cumplimiento a una disposición de una Cámara de Apelaciones que ordenó el arresto domiciliario para la novia de Gregorio Papo Morales, quien en aquella noche en realidad, lo acompañaba cuando fue muerto el joven Fabián Marín. Estas son imágenes de archivo, por supuesto, del momento en que el joven herido cae, baja del vehículo y después, metros más adelante, cae mortalmente herido. Decíamos que la novia, la pareja de Gregorio Papo Morales hoy salió del Buen Pastor, fue llevada hasta su casa por disposición judicial, guardará arresto domiciliario. Sin embargo, los familiares de la víctima de aquella noche, la víctima fatal, se están manifestando ya frente a la casa de la joven. Alexis Amarilla está con esta historia. Alexis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Aníbal? El gusto de saludarte, abrazo también para la audiencia. Sí, efectivamente, este trágico hecho que se produjo en noviembre del año pasado y que, por supuesto, los familiares continúan acompañando muy de cerca todo lo que comprende a la investigación y están indignados hoy ante la repentina liberación de Cintia Burgos, también ligada al proceso de investigación en curso. Dicho sea de paso, nosotros estuvimos hoy en la comisaría 15, donde ella fue a tramitar donde va a fijar domicilio para que la policía también esté en conocimiento y se realice las patrullas correspondientes cuando ella vino hasta aquí, hasta Lambaré, donde justamente está hoy día residiendo. Conversamos con ella y también con su abogado defensor explicando un poco lo que dispuso en este caso la Cámara de Apelaciones para finalmente dictaminar su libertad. Y le agradezco a mi abogado y él dirá algunas cosas también. Con respecto al caso, ya habías mencionado esto a la justicia, te pusiste a disposición. Sí, así mismo. Creo que estaba en el vehículo, no podría decirte eso. ¿Y sabes el porqué de esa discusión, de esa pelea? No sé. Robert Marín era conocido tuyo, ¿no? O sea, tenían cierto relacionamiento. Años atrás. ¿Hace cuánto tiempo eso aproximadamente? 5 años atrás. 5 años. ¿Y existe la posibilidad de que puedan haber sido escenas de celos en ese momento o directamente no? No sé, desconozco. ¿Y Papo te había hablado sobre él? ¿Él sabía sobre la existencia del mismo? No, mi novio no sabía nada. ¿Y cómo se dio el encuentro en ese momento cuando se produjo el hecho? Solo eso. Bueno, y así escuchábamos entonces a Cintia Burgos dando un poco la explicación del momento, ¿no? Básica y escuetamente de lo que sucedió en aquella noche. Sin embargo, su abogado explica de forma más técnica lo que tuvo en cuenta la Cámara de Apelaciones y también los procedimientos que ellos presentaron para finalmente lograr medidas alternativas a la mujer.
Acá, más que nada, la Fiscalía y la jueza violaron las garantías constitucionales de mi defendida y del Código Procesal Penal, ¿verdad? Ya que los hechos que se le atribuyen a mi cliente son delitos, ¿verdad? En ningún momento el fiscal debió pedir prisión preventiva como primer requerimiento. Hicimos la audiencia de revisión de medidas, agregamos todos los documentos, el cual en ese día no nos otorgó, ya que la jueza se volvió a tomar con ella y no hizo lugar a nuestro pedido. Entonces tuvimos que apelar, presentamos un recurso de apelación general, el cual con todos los documentales la Cámara hizo lugar a lo que corresponde, hizo a derecho, ¿verdad? Ya que el Código en su artículo 13 habilita a los hechos punibles denominados delitos a dar una medida menos gravosa. ¿El caso sigue en qué etapa está? Está en etapa incipiente, ahora falta hacer muchísimas diligencias. Nosotros vamos a estar acompañando para que se respete el debido proceso, para demostrar la inocencia de nuestra cliente, ya que ella, como se observa en el video, ella no cometió ningún hecho punible. Es más, los hechos se le atribuye de omisión de auxilio y los otros 2 hechos punibles, la gente que estaba en ese momento in situ tenía que estar todas imputadas por el mismo hecho que se le atribuye a ella. Muy bien, y como les decía, ¿no? Hoy, al enterarse ante esta situación, los familiares se acercaron hasta el domicilio de Cintia Burgos y están iniciando esta manifestación. Dicho sea de paso, están refiriendo de que van a continuar aquí manifestándose, exigiendo de que esta medida sea revocada y que la mujer retorne nuevamente hasta el Buen Pastor. Está acá la tía, señora, bueno, sorprendida e indignada, me decía, cuando se enteraron de esta situación. En realidad es algo lamentable lo que estamos pasando. Esto ocurrió pasando desde cuando se trabaja a las 5 de la tarde, se da una orden para que ella venga a su casa. Una asesina, ella es una asesina, dice que le conoció hace 5 años a mi sobrino, eso es una mentira. Es una mentira. Y acá quiero demostrar nada más que ella, estando encerrada, empezaba a colgar fotos en sus redes. Acá están las fechas donde ella está colgando todo el tiempo que estuvo encerrada. Tuvo ese privilegio de tener su teléfono, de colgar fotos. Tengo mensajes donde le escribí, se ríe. Eso es una vergüenza. Y acá está el abogado que le defiende, Osvaldo Arrúa, presidente de la seccional de la juventud, supuestamente. Y esto quieren como presidente, un corrupto más, una novia de un narco. Hoy es mi sobrino, mañana puede ser tu hijo, tu hermano. Y no le deseo a nadie que esté pasando por este momento. Ella no merece estar en su casa con este privilegio. Vamos a hablar también. ¿Qué tal? Buenas tardes, noche para todos los televidentes, ¿verdad? Venimos a proclamar y reclamar justicia porque no creemos justo que una persona que esté directamente implicada en el asesinato de una persona joven, de Fabián, tenga que estar libre hoy, viendo y conociendo todas las evidencias que salieron en la tele, generando unas trufas y trapisondas judiciales fuera de horario, para generar una salida que ya se veía venir por lo visto hace mucho, y que nosotros que creemos en la justicia y hacemos bien las cosas veníamos generando cosas. Ellos ya venían tramando, no sé con qué fines, pero esta persona salió espléndida sabiendo ya que iba a salir y nosotros confiando en la justicia. Es una pena, venimos a reclamar indignados porque buscamos no una venganza, sino sí una justicia verdadera, porque hoy le tocó a Fabián, mi sobrino, mi hijo, y mañana le puede tocar a cualquier criatura, a cualquier muchacho. Hoy los vecinos están apoyando indirectamente. Esta persona está en un lugar donde no debe estar, debería estar en el Buen Pastor, purgando ya mínimamente una acción vista y conocida por todos, ¿verdad? Yo estoy apoyando a mi señora, a los amigos, a los sobrinos, primos, hermanos, hermanas de Fabián. Y duele mucho saber que esta persona que nada suma en la sociedad, al contrario resta, está en su casa espléndidamente, y mi hijo sobrino ya está en el cementerio. Acá. Muchas gracias a la familia, en verdad ellos están aquí manifestándose, van a continuar exigiendo justicia y bueno, muy indignados por la situación que bueno, se enteraron hoy ya en horario de la tarde. Bueno, muchas gracias Alexis Amarilla. Vamos a ver qué pasa con este caso.
Hay que decir que fue una Cámara de Apelaciones la que dispuso la revocatoria y la prisión preventiva, y tiene que presentarse hechos nuevos, como por ejemplo la violación del arresto domiciliario, como para que ella de repente vuelva a prisión. Gracias, Alexis. Buenas noches. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Por supuesto, a la vuelta, más noticias aquí en 24 horas. Son las 20 puntualmente y vamos a hablar de esto que adelantábamos. Zoe Valentina se aplicó finalmente este medicamento, esta terapia con Zolgensma a las 7 de la tarde según el reporte, y esto lo hizo evidentemente en el hospital La Costañú. Y hablemos un poco de su situación, porque recordarán ustedes que cuando Bianquita recibía este tratamiento también, nos enterábamos de que Zoe Valentina fue beneficiada con este medicamento, uno de los más caros del mundo, más de $2 millones, a través de un programa que tiene el propio laboratorio, al cual se postulan miles de niños todos los años, y se había postulado precisamente ella también con la ayuda de los médicos tratantes. Ella es una niña que hoy está cumpliendo 2 años. El límite de edad que pone evidentemente el laboratorio para la aplicación de este medicamento, para por lo menos garantizar cierta efectividad, es de 2 años. Así que hace unas semanas atrás probablemente esto era un sueño para los padres, hoy es una realidad. Contactábamos en aquel momento también con la mamá, ya de hecho estamos hablando permanentemente con ella, confirmaba que recibió el medicamento, y a partir de ahora queda todavía en observación. Son 30 días los que ella va a estar bien monitoreada por lo menos. Sí se tiene que evitar bajo todo punto de vista cualquier contacto con personas, no solo por el COVID, sino por cualquier otra afección, otra enfermedad que pueda perjudicarla justo en este momento tan importante. Más temprano también hablábamos con el doctor Marco Casartelli, él es neuropediatra del Hospital La Costañú, y comentaba un poco la situación. Él explicaba que Zoe Valentina se vio beneficiada porque la enfermedad que tiene, que es el AME, que también tiene Bianca, como decíamos, en su caso particular no se desarrolló demasiado, podemos decir. Sí se le dificultaba la evolución motriz, sobre todo el movimiento y demás, pero eso también le beneficiaba para que ella pueda hoy recibir este tratamiento. Compartimos la primera parte de lo que decía el doctor Casartelli. Eso porta una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, ¿verdad? Que es una enfermedad que es evolutiva y le va a condicionar a afectaciones severas en el tiempo, ¿verdad? El medicamento, por supuesto, al ser un medicamento que tiene un vector viral, puede causar una inflamación en el cuerpo, principalmente a nivel del hígado, y es por eso que se le interna un día antes, se le provee una medicación profiláctica, y bueno, durante 30 días va a seguir tomando esto, y esperemos que no tenga ningún efecto importante, principalmente a nivel hepático, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo muy buenas expectativas. Yo creo que el tratamiento de Zoe va a hacer efecto. Vamos a ver su efecto final de aquí a 2 años, pero yo creo que en los próximos meses vamos a ir viendo mejoras principalmente en los aspectos motrices, ¿verdad? Porque, como saben, la atrofia muscular espinal primariamente afecta los músculos motores, ¿verdad? O sea, para dantular y hacer las actividades, después los músculos respiratorios, y también puede afectar otras áreas importantes como el cardiovascular, ¿verdad? Y lo que nosotros esperamos que esto se detenga, y no solamente eso, viendo el estado en que está Zoe, que está bastante bien, esperamos que ella tenga una evolución muy positiva y podamos tenerla, ¿verdad?, haciendo actividades que hoy no realiza. Bueno, vamos a darle continuidad a esta información, y ya me corro para poder saludar también a Ale Pereira, nuestra compañera que está en vivo y en directo, por sobre todo para saber un poquito cómo está Zoe Valentina, también hablar de otras cuestiones que ya con el doctor Casartelli vamos a ir desarrollando. ¿Cómo te va, Ale? Muy buenas noches. Buenas noches, Violeta. Un saludo para los compañeros y los televidentes. Es así, ya estamos aquí en el Hospital Pediátrico Acostañú para actualizar los datos, el estado de salud en este caso de la pequeña Zoe. Hay que recordar también que hoy ella cumple años y está recibiendo a partir de las 19, hace cuestión de 1 hora y un poquito más, este medicamento que es vital para que ella pueda mejorar su calidad de vida. Y ya me encuentro en compañía del doctor Casartelli, él es jefe de
neurología, para que nos comentes, doctor, hasta el momento cómo va la aplicación del medicamento para la pequeña. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la aplicación de la medicación va espectacular, o sea, va súper bien, no ha habido ningún solo inconveniente. Zoe está en muy buen estado, su madre está muy contenta, o sea, y todo el equipo que está trabajando ahora mismo en la administración también estamos muy contentos porque realmente esto ha sido un logro importantísimo. Zoe no ha tenido ningún tipo de efecto ni complicación y esperemos que esta medicación vaya a resultar en un impacto muy importante en la detención de su enfermedad, ¿verdad? Que si no recibiera ella esta medicación en Zolgensma, la evolución sería inexorable y en meses a años, ¿verdad?, ella estaría con un deterioro muy importante. Esto, para entender, doctor, me estás explicando que es a través de un goteo, la aplicación de este medicamento considerado uno de los más caros del mundo prácticamente, y esto todavía no culminó. ¿En qué etapa se encuentra? Y esto ese es un tratamiento que se hace a través de una bomba de infusión, ¿verdad? Se hace en el periodo de tiempo de 1 hora, ¿verdad? Es lo que está estipulado, ¿verdad? Luego se hace una limpieza de la vía para que no se pierda nada de la medicación y bueno, a partir de aquí lo que nos queda es un tratamiento con corticoides para evitar las complicaciones, ¿verdad?, evitar problemas del hígado y por supuesto vamos a hacer terapia rehabilitadora diaria para tratar de potenciar lo más que podamos el resultado del medicamento. Sí. Le decían que es algo súper importante, ya teníamos el caso también de Bianca, ahora la pequeña Zoe, y bueno, se espera también de que más niños en un futuro puedan recibir esta medicación tan importante. Qué bueno que tocas el punto, ¿verdad? Porque ya depende de la instalación del Fonares para que más de 20 niños que tenemos en lista de espera puedan recibir no necesariamente el Zolgensma, sino otro medicamento que tenemos conocimiento que se está registrando en el país y que este medicamento, si el Fonares se instala, ¿verdad?, porque esto ya no es una cuestión del ministerio, es que el Fonares tiene que dar los recursos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vamos a poder dar una posibilidad de tratamiento a los niños y una posibilidad diferente a la que están teniendo en este momento con respecto a sus vidas, ¿verdad? Y por supuesto para toda la familia. El impacto del tratamiento es impresionante. En este momento la evidencia científica es en demasía positiva con respecto a cualquiera de los medicamentos que existen para tratamiento de la atrofia muscular espinal. Entonces ya nos queda nomás seguir en esta línea y tratar a los niños lo antes posible. Sí. Me quiero acercar un ratito, doctor, si me permitís, a Marco Mendoza, presidente de AFAME, para que también nos des tu opinión ya referente también a todo esto que estamos escuchando. Marcos, ¿cuántos niños actualmente están a la espera de esta medicación? Bueno, sí, o sea, estamos muy contentos porque se está instalando en el conversatorio público lo que es el caso de la AME y el caso de la necesidad de una reforma del sistema de salud. En esta patología en específico hay un registro de más de 65 pacientes que tienen o tuvieron atrofia muscular espinal. De ese registro, 49 pacientes aún están con vida, de los cuales han sido tratados en Paraguay solamente 3, si la contamos a Zoe ahora. Y bueno, o sea, nosotros esperamos que los tratamientos para la AME lleguen de manera justa a los niños. Hay un protocolo establecido por el Ministerio de Salud a través de la resolución 631 del año 2019, el cual ya 21 pacientes, como lo mencionó el doctor antes que yo, ya lo han cumplido a cabalidad y ya se ha solicitado nota mediante desde el Hospital Pediátrico y desde la AFAME al Ministerio de Salud Pública que el medicamento, que se le dé tratamiento farmacológico a estos 21 niños ya inmediatamente, entre los cuales evidentemente incluimos también a aquellos niños que ya han recibido tratamiento porque tienen derecho a seguir siendo asistidos por el Estado, ¿verdad? Y para eso es urgente que el Fonares empiece a rodar. Ya se ha hecho la primera reunión del Fonares, en fecha 27 de enero ya se ha constituido el Fonares, ya existe el Consejo Directivo del Fonares y hoy tiene que, en el transcurso del mes de febrero, tiene que darse la segunda reunión en la cual ya tiene que estar constituida la parte operativa de la Fonares, los funcionarios que se van a dedicar a que esto sea gerenciado e invertido en los distintos problemas de salud de la gente, entre ellos la atrofia muscular espinal, y estamos muy esperanzados de que los tratamientos farmacológicos acompañen ya a los tratamientos de rehabilitación que ya existen aquí en el Hospital Pediátrico y en otros nosocomios y fundaciones del país, ¿verdad? Que lleguen esos tratamientos farmacológicos a todos los niños
con la esperanza de que la aparición de este último medicamento que se aprobó en el 2020 haga que también esos precios que parecen tan lejanos y tan difíciles de alcanzar puedan bajar a valores que sean más accesibles para cualquier sistema de salud, porque hay que ser sincero, más allá de las deficiencias de nuestro sistema de salud, medicamentos con el costo como el que hoy maneja el Zolgensma ponen en jaque a cualquier sistema de salud del mundo. Claro, sobre todo también me decías, Marcos, una enfermedad tan silenciosa durante mucho tiempo que empezó como que a salir a la luz con el caso primero de Bianca y luego se conoció casos de muchísimas criaturas y nos decía, detectar a temprana edad, detectar lo más rápido posible es realmente súper importante para que estos niños al recibir el medicamento tengan muchísimas más posibilidades de mejorar esa calidad de vida. Correcto, es una enfermedad que muchos ni la conocíamos hasta que nuestros hijos fueron afectados a esta enfermedad. Yo la conocí cuando le afectó a mi primer hijo en el año 2013 y a partir de ahí, te soy sincero, empecé a conocer un montón de pacientes y personas y familias que vivían con esta patología. Y más allá y se han dado casos que se hicieron mediáticos. Tenés el caso de Ailén, que incluso el Estado le puso un avión para que vaya a Sao Paulo y de ahí a Bélgica para un tratamiento experimental en su momento, y eso fue en el año 2015, si mal no recuerdo. Tenés casos como el de Lalito y Soluna, que se hicieron incluso partidos benéficos transmitidos por canales de televisión abierta para ayudarle a comprar los insumos, pero que se pierden del conversatorio popular por el simple hecho de que no es el día a día de la gente. El caso de Bianca, que es el que decimos nosotros que despertó un poquito y metió más en el conversatorio, también se debe mucho a la insistencia y al gran trabajo de los padres. Pero hay que hablar de realidades con relación a la AME. Y la realidad de esto, de la AME y de muchas otras enfermedades de este tipo que son raras o de baja incidencia, es que nos acordamos de ella cuando salen en las noticias y nos acordamos de ellas por poco tiempo cuando no nos afectan directamente. Y eso no es porque seamos malas personas, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Estado dar una solución a las familias paraguayas que pasan por esta situación. Y es ahí donde nosotros insistimos como asociación en que hay que apuntar a generar los mecanismos para que el sistema de salud llegue con una distribución justa para enfermedades de baja incidencia como la AME y otras, así como enfermedades que por ahí son de más alta incidencia, pero que también son catastróficas para las familias como el cáncer y otras patologías de ese tipo. Por último, ¿ya pusiste a conversar también con la mamá de Zoe o todavía no tuviste tiempo de conversar con ella? En realidad mi esposa es la que está conversando mucho con ella. Maca está llevando una conversación muy intensa con ella, ¿verdad? Está muy contenta. Sí. Muy contenta ahí por todo esto, está en esa etapa de que no sabe dónde disparar de la felicidad, ¿verdad? Y estamos todos muy contentos. El regalo que la vida le dio a Zoe hoy es justamente el regalo de poder vivirla de la mejor forma posible y esperemos que estos pasos que se están dando sean la apertura de un camino para un sistema de salud que permita que todos los niños con atrofia muscular espinal y las personas, porque existen también adultos con esta patología, y las personas paraguayas en general puedan acceder a una salud justa que atienda sus necesidades. Muchísimas gracias. Por favor. Marcos, muchísimas gracias también al doctor. Bueno, ya actualizamos un poquito acerca del estado de esta pequeña Violeta y seguro también con el transcurrir de las horas vamos a estar viendo el progreso, también siguiendo muy de cerca esto que decía también Marcos, ver cómo este medicamento y otros medicamentos en sí, porque hablamos de varios medicamentos que pueden servir para este tratamiento, puedan llegar a más niños que lastimosamente sufren de esta enfermedad. Totalmente, Ale, una noticia muy emotiva, por sobre todo vamos a darle seguimiento, evidentemente vamos a seguir muy de cerca cómo está Zoe Valentina y seguramente seguiremos acompañando a esta y otras familias que tienen chicos con esta enfermedad, con el AME. Gracias, muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas noches, 20:13, nosotros hacemos breve pausa, ya venimos. Y decíamos al inicio de nuestro informativo que hoy se cumplen 5 meses del secuestro del ex vicepresidente de la República, el señor Óscar Dennis, y por supuesto hoy salieron sus hijas a ofrecer una conferencia de prensa. Primeramente leyeron un comunicado, luego respondieron a las preguntas de los periodistas, pero en ese comunicado se dirigieron en duros términos hacia el gobierno nacional y hablaron de corrupción y el peor calificativo, indiferencia. Hace 150 días venimos pidiendo al gobierno acciones básicas, como una campaña de comunicación a través de diferentes medios,
prensa escrita, radial, televisiva, además de panfletos, carteles, sobre la recompensa de 1.000 millones por información sobre el EPP y los secuestrados que existe actualmente. A hoy, solo excusas. Falta de presupuesto. Pero vemos que no faltan recursos cuando se hacen pasarelas de millones de dólares y otras cosas más. La lentitud y la burocracia con la que se manejan nos demuestra claramente que el tema de la seguridad no es prioridad. El gobierno asegura que prioriza la liberación de los secuestrados y la seguridad de los paraguayos. El país está secuestrado por la corrupción y la indiferencia. Las prioridades de un Estado se ven reflejadas en su presupuesto, en acciones inmediatas. Vemos y se ve que las prioridades lastimosamente son otras. Las prioridades lastimosamente son otras, al decir de Beatriz Denis, hija del desaparecido Óscar Denis, ex vicepresidente de la República. Y hablando del grupo criminal EPP, de todo lo que pasa en la zona norte del país, queremos compartir con ustedes un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y pedimos mostrar el documento aquí. Son imágenes de apoyo porque guarda relación a este caso, a estas imágenes que le estamos mostrando, y vamos a desplegar en nuestro video este documento, repito, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Y quién encabeza este Alto Comisionado? La expresidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet. Y van a ver ustedes, ahí está el documento, una nota de prensa, ya es un resumen de una conferencia de prensa que se realizó en Ginebra el día de hoy, y dice lo siguiente: la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está profundamente preocupada por los informes recientes en Paraguay sobre la desaparición de una niña de 14 años y la falta de avances en la investigación del asesinato de 2 niñas de 11 años. Y seguimos desplegando, y van a ver ustedes, vamos un poquito más, vamos a levantar, van a ver otro párrafo donde dice: han surgido nuevos testimonios creíbles, según los cuales la joven, la adolescente de 14 años, resultó herida durante la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras que las 2 niñas de 11 años fueron detenidas vivas. Pero ojo con esto, esta evidencia contradice el relato oficial del gobierno de Paraguay de que las 2 niñas de 11 años murieron en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta. Después dice: la alta comisionada, Michelle Bachelet, llama a las autoridades paraguayas a buscar urgentemente a la niña desaparecida, a la niña de 14 años, quien es hija de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo Brites. Vamos desplegando y encontramos otra parte que genera preocupación también a la alta comisionada, a la expresidenta Bachelet, quien pide a las autoridades paraguayas que proporcionen información sobre la situación actual de Laura Villalba Ayala, detenida y recluida en la cárcel militar de Viñascué. Pero fíjense en un párrafo y escuchen, presten mucha atención. La alta comisionada destaca la dimensión de género de los casos que involucran a mujeres y niñas, familiares adherentes al EPP. También toma nota, y escucha esto, Carlos, también toma nota de preocupaciones anteriores acerca de las violaciones de derechos humanos, presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta, e insta al gobierno paraguayo a revisar y reformar su funcionamiento, a revisar la tarea que despliega en el norte la FTC y reformar su funcionamiento. Y abajo, en la parte final ya, vean ustedes, en el último párrafo, la alta comisionada reconoce que el EPP representa una verdadera preocupación de seguridad y que ha cometido delitos graves como secuestros, el más reciente siendo el del ex vicepresidente Óscar Denis en septiembre del 2020, que condena. Sin embargo, reitera que las autoridades deben respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al abordar los problemas de seguridad y las actividades
delictivas. Este documento surgió en Ginebra el día de hoy, una conferencia de prensa de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de la República de Chile, la señora Michelle Bachelet. La noticia nos lleva hasta el departamento del Alto Paraná porque 3 delincuentes tomaron por asalto un sanatorio privado en la zona de Presidente Franco. Aparentemente, y de acuerdo ya a lo que se habla sobre el contenido de lo que se llevaron, una caja fuerte con más de 26 millones de guaraníes. El sanatorio, el centro asistencial, no cuenta con cámaras de seguridad, por ende va a resultar bastante complicado para la policía esclarecer este hecho. El atraco ocurrió en la mañana de este viernes en el barrio San Sebastián de Presidente Franco. Los asaltantes llegaron al lugar en un automóvil Toyota Premio color gris y rindieron a 3 empleados para apoderarse de la caja fuerte, que contenía aproximadamente 26 millones de guaraníes. Cuanto a evidencias e indicios, en este momento no tenemos nada, solamente las informaciones verbales que estamos recibiendo de las víctimas de que llegaron 3 a 4 personas e intimaron a los que estaban adentro. Estaban 2 a 3 personas nada más también que forman parte del plantel médico, creo que son enfermeras, y que supuestamente le pidieron por la caja fuerte, y aparte de eso está otra persona que tenía que realizar un pago sobre honorarios a algunos autores, parece, y tenía la suma de 10 millones de guaraníes, ¿no? En síntesis, lo que ahora mismo nosotros manejamos es que dentro de la caja fuerte había, según la señora estaba comentando, la propietaria, de que tenía dinero en efectivo y aparte de eso algunos documentos. El dinero robado sería para el pago de salarios. La Policía Nacional busca imágenes de cámaras de seguridad de los alrededores, teniendo en cuenta que el local afectado no cuenta con este sistema. Lastimosamente no cuenta con ninguno, el sanatorio no cuenta con circuito cerrado, ni tampoco estamos fijándonos acá, creo que al lado hay uno que podría servirnos de repente, pero no obstante nosotros estamos realizando las primeras diligencias investigativas con el propósito de ver e identificar a los supuestos autores y a los autores en este caso. ¿Y ver qué tipo de vehículo? Según la denuncia que nosotros tenemos es que supuestamente estaban a bordo de un vehículo Toyota Premio color gris. Eso es lo que estamos, y se impartió captura y estamos realizando retenes en distintas partes de esta zona y con el propósito de ver si podemos lograr la detención de ellos. Aparentemente los marginales manejaban informaciones precisas del sanatorio. Vamos a hablar del caso de Celcita Chávez, esta mujer quien fuera asesinada en agosto del año pasado en la ciudad de Pilar. Se la conoció y la conocimos a través justamente del Sistema Nacional de Televisión cuando empezaba a denunciar los casos a la mafia del combustible en el departamento de Ñembucú y por sobre todo en la ciudad de Pilar. Después de sus denuncias, repetimos, en agosto del año pasado fue asesinada. Estamos viendo imágenes de archivo justamente del momento del ataque en contra de esta mujer. Y lo nuevo en esta historia de Celcita Chávez es que se dispuso la exhumación de su cuerpo para la realización de una necropsia. El pedido fue hecho por la defensa de Silvano Arrúa, quien surge como el autor intelectual, el autor moral del atentado en contra de esta mujer. Hay que decir que Silvano Arrúa actualmente está preso, pero de acuerdo a su abogado, Rolando Cáceres, hay elementos que no cuadran, que no cierran, y vamos a escucharlo, porque según dijo, el sospechoso, en este caso el sospechoso de la muerte de Celcita Chávez, es su propio esposo. Si nosotros hemos solicitado la necropsia, también hemos solicitado la reconstrucción de los hechos, ¿verdad? Porque hay mucha inconsistencia en algunos elementos que nosotros como defensa del señor Arrúa estamos encontrando, ¿verdad? Especialmente en que se haya un tatuaje, según la autopsia del cuerpo, en el cuerpo de la víctima. Por ello que solicitamos la necropsia para poder determinar el tatuaje. El tatuaje, como ustedes saben, se da
a un disparo a quemarropa a corta distancia. Y según la manifestación del testigo principal, los tiros se dieron a más de 10 metros aproximadamente. También hemos encontrado en una declaración de la fiscal de aquel entonces, en donde manifiesta que se encontraron 2 vainillas servidas dentro de la ropa de la víctima, ¿verdad? Eso también nos llama la atención, considerando de que se manifiesta de que los disparos se realizaron a 10 metros y los vidrios del vehículo estaban totalmente cerrados. Además, el vehículo en mención estaba con los vidrios cerrados, como te digo, y los disparos se realizaron del lado izquierdo, del lado del conductor. No fueron del lado del acompañante donde estaba la señora Celcita, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que nos llaman la atención y por eso solicitamos tanto la necropsia como también la reconstrucción. Esa última parte, doctor Cáceres, decía, el disparo provino del lado del conductor. Así mismo, eso es lo que manifiesta el testigo principal. Bueno, pero él hace referencia de que él, al ver que iban a disparar, que él tumba el asiento del conductor y bueno, ahí todos los 15 impactos recibe la señora Celsa, ¿verdad? No así él, quien una vez que ocurrió el hecho fue a su casa a bañarse, posteriormente fue al sanatorio, ¿verdad? Ahora, con todo lo que usted está describiendo, doctor, entonces acá ya empezamos a sospechar del marido. Así mismo, eso es lo que yo estoy sospechando y es por ello que he solicitado todas estas diligencias, porque el Ministerio Público está obligado no solamente a aportar pruebas de cargo, sino también de descargo, ¿verdad? Al decir entonces del abogado Rolando Cáceres, quien defiende al hoy detenido como autor moral del asesinato de Celcita Chávez y Silvano Arrua, esta necropsia tendrá que hacerse el 9 de marzo próximo. Hacemos nuevamente una pausa, por supuesto ya venimos en instantes para más noticias. Y vamos a hablarles ahora de la historia de Alba Yolanda López, una joven de 21 años con discapacidad. A sus 21 años por primera vez accedió a su cédula de identidad. Hoy fue bautizada gracias a la ayuda de los vecinos también que pudieron cedularla. Es una joven que necesita de mucha ayuda, la familia igualmente. Relataban que son de escasísimos recursos, viven en situación precaria y vamos a conocer su historia. Un par de notas tenemos al respecto acerca de Alba Yolanda López, 21 años. Ayer obtuvo la cédula por primera vez, ya tiene identidad y hoy se bautizó. Hoy es un día demasiado importante, ¿verdad? Porque gracias a los vecinos de la iglesia nosotros llegamos a Alba. Fue una coincidencia muy hermosa porque gracias a que querían ellos bautizarle, ahí saltó de que ella nunca tuvo una identidad, un documento. Entonces, a partir de ahí hubo mucha gente que se movilizó, instituciones de registro civil, identificaciones, la doctora Celeste Pérez, la abogada que también hizo posible todo esto. Y nos fuimos conociendo muchas personas y logramos, ayer ella recibió después de 21 años su cédula, su identidad, hoy ya se está bautizando, o sea, empieza una nueva vida para ella. Entonces rogamos a las autoridades, como a la Senadis, a gente del gobierno que pueda acercarse. Vamos a dar un número de teléfono que Alba pueda recibir una ayuda social porque su familia también acá está presente, son todos de escasos recursos, no tienen ningún ingreso, viven de la caridad de la gente. Entonces queremos buscar más padrinos para Alba para que ella a partir de ahora cambie su vida, tenga una vida digna. Es muy triste su situación. Nosotros le agarramos, llegó con ahí todo pues. Me voy a poner las pilas para ayudarle también. Lo que ella necesita de urgencia es la silla de ruedas. O sea que la silla de ruedas ella tiene, pero no es, ella pues tiene su columna, tiene derecho pues, y no se puede sentar, ella se tiene que acostar. Eso es lo que necesita. Viste que se desliza pues ella. Y ropas, alimentos. Y ropa, alimentos, y claro que sí, eso se necesita también. Alimentos es lo primordial. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Alto Paraná. Si bien la expectativa era muy grande con la reapertura del puente después de varios meses de estar cerrado el tránsito con Brasil,
Bueno, el comercio esteño no logra despegar y varios locales dejaron de operar. Según los empresarios, la recuperación solo llegó a un 40% y ahora esperan una mesa de trabajo con el gobierno para buscar algunas alternativas. Ya pasaron meses de la reapertura del Puente Internacional de la Amistad, pero el panorama comercial de Ciudad del Este es cada vez más incierto. Según los comerciantes, son varios factores que se deben analizar para poder recuperar el dinamismo comercial. Inclusive nosotros habíamos considerado la posibilidad de que el dólar ante el real también tenga una mejora, pero no fue así, continúa básicamente en el mismo número y eso fue también un factor que hoy está determinando que las cosas no puedan mejorar y no puedan avanzar. Varios negocios cerraron las puertas. Bastantes negocios cerraron, infelizmente aún no contamos con datos oficiales, pero estamos pidiendo a la municipalidad para que eso se constate en cuanto al pago de patentes comerciales, los que no pagaron, los que no renovaron su patente. La preocupación y además los mecanismos que pueden ayudar a mejorar el movimiento comercial ya fueron comunicados al gobierno nacional, pero hasta el momento no hay respuestas, ni siquiera una atención al pedido. Bueno, el pedido puntual es que nos sentemos a trabajar de forma conjunta para que podamos nosotros transmitir las necesidades reales de Alto Paraná, para que el gobierno tenga ya una mayor facilidad de obtener los posibles resultados para que ellos puedan ejecutar. Nosotros venimos conversando con el gobierno nacional hace mucho tiempo, venimos advirtiendo de toda esta situación hace mucho tiempo. Infelizmente no tenemos un avance significativo y eso preocupa mucho porque desde el momento que existe una sociedad civil organizada dispuesta a trabajar con nuestro gobierno, yo creo que sería el camino más ideal y que nuestro gobierno no puede desaprovechar esa oportunidad. ¿Vamos a hablar de más cierres de negocios si esto continúa de esta manera? Totalmente, además de cierres de locales comerciales, también el desempleo. Perder puestos de trabajo formales no es productivo y al mismo tiempo va a ir creciendo los trabajos informales que tampoco es productivo y no ayuda al desarrollo y crecimiento de nuestro país. A pesar de que la frontera está habilitada, son varios los desafíos de los comerciantes que arriesgan hasta lo poco que tienen para seguir garantizando los puestos laborales. Atención con esta noticia que vamos a compartir y por sobre todo aquellas personas que tuvieron COVID-19. Si tuvo COVID, si tuvo coronavirus, no tome alcohol, por lo menos durante un mes, porque puede generar serias complicaciones según los expertos. Repetimos, al menos debe esperar un mes para consumir bebidas alcohólicas y principalmente esta advertencia va para las mujeres. Y atención con este estudio que menciona lo siguiente: los efectos del alcohol pueden ser mayores y más nocivos en el organismo de una mujer. Esto según lo que manifiesta la doctora Carolina Vázquez del Departamento de Nefrología del Hospital de Clínicas, que destaca algunos aspectos y las consecuencias que esto puede llegar a generar. Porque en las mujeres hay menor cantidad de la enzima alcohol deshidrogenasa, que es una de las encargadas de metabolizar el alcohol. Entonces, al tener las mujeres menor cantidad de esta enzima, eso hace que la metabolización sea más lenta. Por otro lado, también la composición corporal en las mujeres es mayormente de grasa que de agua. Las mujeres tienen un 50% de agua a nivel corporal y los hombres un 60%. Entonces, como el alcohol se distribuye mejor en el agua, entonces esto hace que se distribuya mejor en los hombres que en las mujeres. Otro motivo sería el tamaño del cuerpo, vamos a decir, la composición corporal. Sabemos que las mujeres generalmente somos más pequeñas, entonces el alcohol, al ser una persona mucho más grande, se distribuye, vamos a decir, como más diluido. Entonces esto hace también que el efecto sea mayor en las mujeres. Por otro lado, habló sobre la situación de pacientes recuperados de COVID-19 o dengue. En estos casos,
los cuidados deben extremarse y el consumo de bebidas alcohólicas debe esperarse por al menos un mes. Los grados de afectación por el COVID son distintos. Hay personas que tienen una afectación leve y hay personas que tienen afectación grave, que incluso algunas terminan en terapia intensiva y en ellas el tiempo va a ser mayor, ¿verdad? Pero como afecta a nivel inmunitario, entonces yo diría que por lo menos un mes o según el alta médica del médico tratante. ¿Sí? ¿Esto tanto para COVID como para dengue? Para dengue. En el dengue sobre todo hay una afectación a nivel hepática, incluso por eso siempre cuando vamos al control, siempre te piden, aparte del hemograma que es tan típico pedir, se pide el perfil hepático. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y saber que eso está normal antes de volver a consumir alcohol, por supuesto. Está muy normalizado consumir alcohol, al menos en nuestra sociedad. Como que no tenemos esa conciencia del consumo consciente de alcohol, doctora. Sí, totalmente. En Paraguay es muy alto el consumo de alcohol y yo creo que con el encierro eso se vio a nivel mundial con el encierro predispuso a que la gente consuma mayor cantidad de alcohol que lo que se estaba consumiendo antes. Finalmente destacó que la inmunidad frente a infecciones como el COVID-19 se ve seriamente disminuida luego de un excesivo consumo de bebidas alcohólicas, por lo que es necesario mantener todos los recaudos. ...25.8 la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. El cielo está nublado, su meteorología. Pero a ver, ¿cómo se viene el fin de semana? ¿Cómo va a estar el arranque de la próxima también? Mañana sábado cielo cubierto, mínima 18, máxima 31 grados. Esto se replica el domingo, arrancando ya la próxima semana. 18 la mínima, la máxima 32. Y lunes tendremos otra vez cielo cubierto, 19 la mínima, 33 la máxima y por lo menos hasta el lunes no hay probabilidad de lluvia según meteorología. Y como todos los viernes tenemos el espacio de SNT al Natural, cuyas cámaras esta vez captaron imágenes en distintas reservas naturales y van a mostrarnos imágenes inéditas. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos. Desde Campo 9, equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, solvencia y bienestar. Copetrol, vamos. A lo largo de los últimos meses, la producción de SNT al Natural, en conjunto con empresas ganaderas, ha logrado importantes registros de la valiosa fauna que aún contamos y debemos preservar. Más aún, especies consideradas en amenaza de extinción territorial, que lastimosamente son muchas. Reserva Santa Rita, en las costas del lago Iguazú. Reserva Natural Morombí. Reserva del Upetí, del Grupo Paico S.A. Impresionante grupo de pecarí de collar en una aguada inmersa dentro de este denso bosque e importante reserva natural.
Reserva Cairahue. Impresionante ejemplar de tapir que hace aparición en una de las zonas boscosas de este ejemplo de empresa ganadera que trabaja en armonía con la conservación. Además, ejemplares del zorro gris o aguaraí que también activan otra de nuestras cámaras trampa. Estancia Arrecife, lugar donde se ha asentado el campamento Paraguay Safari para el turismo de naturaleza de primer nivel. En este maravilloso sitio, frente a las cascadas del APA, hemos registrado a estos jaguares que forman una población estable gracias a que sus propietarios han aceptado la pérdida de ganado, que no es tanta, y en conjunto con nuestra producción y otras organizaciones, estamos haciendo trabajos para mitigar el conflicto entre los grandes felinos y la ganadería. Campamento Paraguay Safari, en las lagunas saladas del Chaco Central. Una eirá bárbara viene a abrevar en un bebedero artificial que hemos colocado a orillas de nuestras tiendas rústicas, pues la sequía del 2020 ha sido realmente crítica. Estancia Abañé, la variedad de fauna que van captando nuestras cámaras trampa, impresionan por su diversidad. Estancia Campo Moro, hermoso ejemplar de aguaraguazú, camina recorriendo su territorio en busca de roedores. También un portentoso jaguar transita en el mismo sendero con el aguaraguazú. El jaguar caza presas importantes como tapires, venados y pecaríes. Estancia San Jorge, yacaré y varias otras especies. Así también hemos registrado ejemplares de ciervo de los pantanos. Estancia Choboreca, uno de los sitios de mayor diversidad del Paraguay. La ardilla de la Chiquitanía nos ha hecho todo un show para exhibirse, siendo la especie menos conocida en Paraguay. Así también podemos mostrarles algunas capturas de grandes felinos, como este viejo puma que transita al costado de un tajamar ante los gritos de alerta de los carpinchos que han notado su presencia. La noche siguiente, en el mismo sitio, hace aparición este impactante yaguareté que mueve nuestra cámara y luego de dar un golpe con su cola, impregna su olor por la misma, marcando su territorio. Trabajar para concienciar por la conservación de la naturaleza es un trabajo que debe tomar en serio el Estado paraguayo. Lastimosamente, la degradación constante de los últimos territorios naturales no cesan. La pesca indiscriminada con redes antirreglamentarias la podemos observar en todo el territorio nacional, sin que nadie sea sujeto a algún tipo de sanción. Asimismo, la caza furtiva es otra triste realidad. Es hora de que nuestros legisladores creen leyes no excarcelables para delincuentes que atenten contra nuestro patrimonio nacional. Toda la rica naturaleza del Paraguay que aún queda debe ser conservada al costo que fuese, pues son los verdaderos tesoros y reservas económicas del país. Nuestra producción se compromete al máximo esfuerzo para que cada uno de los paraguayos conozca cada ecosistema y toda la rica biodiversidad que cuenta nuestro país. Conocer nuestra fauna nos ayudará a entender la importancia de conservar un bien patrimonial que pertenece a cada uno de los paraguayos y a las generaciones venideras. Con estas bellas imágenes
nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural.